tiene la Venezuela actual es precisamente la falta de conocimiento dentro de algunas concepciones politológicas, entre las que tenemos principalmente el área de políticas públicas como herramienta indispensable para la ejecución de las acciones estatales ante las demandas de la ciudadanía. Mi nombre es Jonathan Almarza y en este pequeño video o exposición hablaremos un poco acerca de la temática de la fase de las políticas públicas, haciendo referencia directa a la política de tolerancia cero de Robert Giuliani en Nueva York en la década de los 90. Destacar, en primer lugar, que las políticas públicas como acciones estatales para la satisfacción de las necesidades públicas tienen 5 fases de ejecución, 5 fases que de manera estructurada, sistemática y por sobre todas las cosas ampliamente metodológicas están orientadas a dividir el accionar de la política pública. En este video vamos a tratar un poco acerca de, o vamos a hablar un poco acerca de la política de Robert Giuliani, específicamente tolerancia cero, que fue una política pública o un conjunto de acciones políticas que se vinieron dando para atacar el índice de inseguridad que venía dándose durante la década de los 90 en la ciudad de Nueva York. Si nos hacemos un recuento general, podemos apreciar que durante ese periodo los índices de criminalidad, así como también los índices de violencia vandálica, habían aumentado de manera bastante significativa en las calles de la Gran Manzana en Nueva York. Por lo tanto, el alcalde para ese entonces, Robert Giuliani, debió tomar un conjunto de acciones bastante severas en función de poder mitigar esta problemática. De alguna manera, estas acciones fueron configurando un conjunto de soluciones que brindaron de manera bastante significativa una solución al problema. Dentro de la primera parte de desarrollo de la política pública tenemos la identificación del problema, que no es más que la apreciación de la problemática dentro del ambiente social y la solución estatal para poder, en primer lugar, identificarlo, definirlo y, por supuesto, posteriormente empezar a elaborar las ejecuciones y soluciones pertinentes. En este sentido, Robert Giuliani, tomando en consideración las estadísticas realizadas por los entes correspondientes, además de ello, los altos índices de criminalidad observados a nivel de toda la región de Nueva York, dieron pie a que el gobernante de alguna manera se sintiera atraído por esto y abriera lo que nosotros llamamos dentro del área politológica la Polis Window, que es la ventana política para poder entrar en agenda. Y la agenda, un poquito para conceptualizar la exposición, supone, ese registro o planificación que los políticos realizan con el fin de tener la priorización de las necesidades que van a atender primero o después. En la segunda fase de las políticas públicas tenemos directamente la formulación de soluciones, que supone, todas aquellas acciones políticas realizadas directamente por el decisor político que están plenamente vinculadas a solucionar las necesidades públicas, es decir, solucionar aquellos problemas que tienen mayor carácter de prioridad para ser abordados. En este sentido, Robert Giuliani, tomando en cuenta ya lo anteriormente mencionado, que era el enorme problema de delincuencia e inseguridad, además de violencia, tomó como premisa básica un esquema basado en la teoría de las ventanas rotas, que no es más que una teoría criminológica que aborda la temática de que si una casa está desalojada y nadie pasa por alrededor, las personas van a creer que está desalojada. Más o menos esa es la temática. Y al ver que está desalojada, en cualquier momento pueden apelar las piedras y si nadie soluciona que las ventanas las reparen, si la gente las rompe, entonces la gente llegará al momento en el que se meta. Bajo esa premisa criminológica, Robert Giuliani empezó a avanzar en la construcción de ideas. Como parte de esto, formuló, ciertas soluciones, entre las que podemos destacar el refuerzo de la organización policial, así como también un carácter más riguroso en función de la criminalidad. Es decir, un elemento o una forma de ver a la policía de manera más radical. Ante cualquier crimen sencillo,
la policía debía atacar de manera severa con el fin de que las personas no crecieran dentro de un clima de permisibilidad, y esto a su vez diera como resultado una, un, un clima tenso en donde el crimen era algo totalmente malo, y eso es lo que se quería venir haciendo. En políticas públicas tenemos otro elemento importante para el análisis metodológico, que es los criterios de supervivencia. El primer criterio que se debe tomar en consideración por el político es la factibilidad técnica, tanto de los especialistas como la general. Es decir, hacer el análisis y evaluación de las circunstancias, de lo que puede ser y lo que puede no ser, es decir, de la razón de ser de la aplicación de esta solución, para ver si realmente es factible aplicarla o no. En segundo lugar, tenemos el costo razonable, que no es más que el análisis financiero y presupuestario en función de analizar si realmente la solución tiene un costo que va a estar por encima de las soluciones, o mejor dicho, va a tener un mejor, lo que uno llama dentro de la administración, costo-beneficio. Y por último, la receptividad política. Como saben, dentro de las sociedades hay ciertas discrepancias de carácter ideológico. Por lo tanto, es importante de que todos los actores sociales estén de acuerdo con la aplicación de esta política pública en función de garantizar una solución clara y contundente ante la problemática que se pretende atender. Las ideas que ya hemos venido mencionando, tenemos la tercera fase de las políticas públicas, que en este caso es la fase de la implementación de soluciones. En esta fase se toma como premisa inicial un modelo de racionalidad absoluta para aquellas acciones tomadas por Robert Giuliani dentro de la década de los 90 en Nueva York. ¿Por qué el modelo de racionalidad absoluta? Porque con él se pretende flexibilizar el contexto de las decisiones dentro del entorno social, ya que los resultados que se pretendían alcanzar no eran suficientemente objetivos, es decir, existía un clima total de incertidumbre, para lo cual fue necesario aplicar de manera fraccionada algunas de las soluciones. La primera implementación fue la reestructuración general de la policía de la zona. Dentro de esto se eliminó un poco el burocratismo que existía dentro de la organización policial, así como también se intentó manejar un esquema con mayor dureza y un poco radical ante la creación del delito. Por otra parte, se llevó a cabo dentro de los diferentes institutos educativos a nivel básico y diversificado de la zona diferentes programas de concientización con el fin de llevar a cabo una conciencia diferente por parte de los ciudadanos acerca de los prejuicios que suponía el crimen y la delincuencia. Además de eso, también se incorporó la temática de la policía como radical. Enfocados y enunciados, Giuliani siempre decía: entre más segura sea tu ciudad, mayor comercio obtendrás. Tomando en cuenta esta premisa inicial, iniciamos la cuarta fase de las políticas públicas. Para dar un poco de conceptualización al elemento, decimos que la implementación no es más que la puesta en práctica o la puesta en marcha de las soluciones anteriormente evaluadas en la fase anterior, así como también ya el diagnóstico, todo esto. Esto ya es una fase trascendental porque luego de todas las fases anteriores aplicamos directamente la política pública en función de generar las respuestas que requiere la sociedad en concreto. En este sentido, Robert Giuliani aplicó la reestructuración de la policía, así como también el modelo de concientización de carácter educativo en los institutos académicos de la zona de Nueva York, entre otras soluciones importantes. Para esto se basó bajo un modelo top-down, en donde él agrupó las soluciones en función de la separación con la administración, es decir, la separación del esquema burocrático para aplicar las soluciones dentro del problema concreto. De las políticas públicas tenemos la quinta fase. Se trata de la evaluación. ¿Qué constituye la evaluación? La evaluación constituye, digamos, toda esa
captación y elaboración de los indicadores para determinar si el impacto de dicha política pública fue positivo o negativo. Es importante resaltar que durante la política cero tolerancia aplicada en Nueva York, se pudo apreciar un conjunto de acciones que de alguna manera quisieron contrarrestar los aciertos conseguidos a partir de la política, entre los que podemos destacar la enorme publicidad en contra. Es importante destacar que la aplicación de la política pública tuvo como resultado la agudización de las bases policiales, lo que dio como resultado que las personas no acostumbradas a esta forma de control y represión se vieran un poco afectadas desde el punto de vista social, debido a que muchas personas, por el simple hecho de hacer delitos menores, eran consideradas, apresadas y tratadas como un delincuente de enorme nivel. Por lo tanto, la captación por parte de las personas no fue la adecuada. Por otra parte, y haciendo contraste con lo anteriormente mencionado, tenemos que también considerar el enorme índice que disminuyó el carácter delictivo de la ciudad. Esto lo apreciamos más agudamente, o mejor dicho, más claramente con las estadísticas reflejadas durante la primera y segunda etapa de su gestión, en donde determinamos, digamos, o evaluamos un enorme desempeño de inclusive más del 67% de disminución de índices delictivos. Durante todo el video, las políticas públicas como forma de aplicación de soluciones ante las necesidades sociales están estructuradas en cinco fases que hemos venido evaluando en el contexto de una política aplicada en el pasado, específicamente la de tolerancia cero de Robert Giuliani. En este sentido, y como forma de conclusión, podemos decir que es importante el conocimiento de toda la reestructuración de las políticas, porque es la forma que tiene el Estado de poder materializar las necesidades públicas, o mejor dicho, de materializar las soluciones estatales en función de garantizar las soluciones públicas. Sin más preámbulos, quisiera hacer un recuento acerca de todo esto enfocado directamente a Venezuela, y es que dentro del contexto nacional podemos apreciar que las políticas públicas, la gran mayoría de las veces, no son estructuradas y por lo tanto su impacto no es significativo y no llega a tocar de forma clara lo que nosotros queremos, que es ofrecer soluciones a la ciudadanía. Y esto tiene un mayor peso porque en gran parte de las ocasiones no se evalúa al final de la política pública por razones quizás ideológicas de tiempo y presupuestarias, pero es importante, en mi opinión, hacer una reestructuración general, pero poniendo énfasis directo en la evaluación, que es lo que nos va a permitir tomar en consideración si el impacto de dicha política fue positivo o fue negativo. Sin más preámbulos, me despido agradeciendo su audiencia.